tiene su programa de radio y también analista político sobre, claro, lo que está pasando en Chile tras el famoso plebiscito que arrojó la derrota de la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional. Nicolás, gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti, Francisco. Gusto estar en contacto con ustedes a esta hora de la tarde-noche. En Chile, un poco más tarde en Perú, un poco más temprano en Perú. Sí, un poco más temprano, efectivamente. A ver, bueno, la pregunta es rigor, ¿no? Así, a resumidas cuentas, antes de hablar un poco lo que se viene, para ti, ¿qué cosa es lo que provocó esta derrota del apruebo? Bueno, tú sabes que, porque como las veces que hemos hablado, yo a veces tengo visiones un poco discrepantes respecto a las visiones generalizadas. Aquí se planteó mucho que la derrota sufrida por la opción apruebo, es decir, por el texto de nueva constitución, tenía que ver con lo payasesco directamente, que había sido una parte de la convención. Y que básicamente los convencionales habían hecho tantas performances negativas, con la bandera, con el himno nacional y un montón de cosas, que eso terminó por influir en el voto rechazo de la gente. Yo creo que eso sin duda influyó, pero esto tú bien lo sabes, estos fenómenos nunca son unicausales. Yo creo que la Convención Constituyente tuvo un mérito impresionante, y que es que logró redactar un texto que no dejara a nadie indiferente, pero no en lo positivo. Es decir, los grupos religiosos, por ejemplo, no podían votar el proyecto de una constitución porque incluía un aborto prácticamente sin límite, es decir, prácticamente sin límite, dependía de la interpretación. Quienes creían en la propiedad privada, quienes defendían la propiedad privada, no podían votar a favor a partir de toda una discusión sobre qué es lo que era el valor de las cosas, el precio justo versus el valor de mercado. Y fundamentalmente también la noción de la justicia, la existencia de sistemas de justicia distintos, y por sobre todo, yo creo que un elemento muy importante, Francisco, la discusión sobre plurinacionalidad. Es decir, cuando se planteó que en Chile la población de pueblos originarios, población indígena, no supera el 10%, podría llegar a ser el 15%, y finalmente se planteaba generar un Estado plurinacional a partir de la existencia de 12 pueblos, 12 o 14, depende de cómo lo calculara, pueblos originarios que podían llegar a tener grados de autonomía importantes. Y en el fondo la desnaturalización del concepto de país. Y por otro lado también, en una cosa que es un poco semántica, pero que es de fondo, el poder judicial, la justicia, dejaba de ser un poder, el tercer poder del Estado, al menos en lo funcional, porque se empezaba a llamar sistemas de justicia. Ya había más de un sistema de justicia. Entonces, uno para pueblos originarios, para los no originarios. Entonces, todo eso generó el que prácticamente cualquier ciudadano, y eso lo va a mostrar las urnas, podía encontrar una razón para votar en contra del texto. Que contribuyó, por supuesto, la mala performance de la convención, sin duda. Pero yo creo que aquí hay un voto bastante más razonado de lo que muchos analistas piensan. Claro, tan es así que la izquierda moderada, con Ricardo Lagos y otros, también se pronunciaron claramente. Bueno, Ricardo Lagos nunca dijo que iba a votar en contra, no. Pero sí sus reservas fueron clarísimas y otras voces lo dijeron con mucha claridad. Y efectivamente, lo que tú dices, ¿no? O sea, había una reflexión de fondo sobre este tema que, claro, resultó además en esta derrota más aplastante, ¿no? 62%, casi 62% de rechazo. Sí. Impresionante. O sea, no hay ninguna duda aquí, empezar a atribuirlo a que la campaña, a que las fake news, en fin, otro tipo de cosas, no funciona cuando tú llegas a esos niveles. Pero lo que tú planteas es muy importante, Francisco, porque aquí muchas veces también, yo creo que es otro error, se habla de un triunfo de la derecha o un triunfo de la oposición al gobierno. Primero que nada, el gobierno lo hace fácil porque cada día tiene más opositores, pero una parte importante del mundo social cristiano y una parte tampoco inferior, tampoco menor, del mundo socialdemócrata, optó por el rechazo y se ha puesto en una posición casi de oposición a un gobierno que es mucho más cercano que cualquier otro gobierno que podría haber habido en los últimos años en Chile. Entonces, como te digo, ese es el mérito del texto, es lograr que la socialdemocracia y el socialcristianismo tuvieran buenas y poderosas razones para votar rechazo, manifestarlo públicamente. El presidente Lagos nunca lo dijo, pero claramente el no apoyo al presidente Lagos ya implica algo. Pero hubo figuras muy cercanas al presidente Lagos, Ernesto Tone, un sociólogo muy cercano a él, que fue su hombre de segundo piso,
en la moneda en el periodo en que Lagos fue presidente, se manifestó por el rechazo. Prácticamente todos los exministros de Hacienda, con una o dos excepciones, de los gobiernos de la concertación. La verdad que la concertación mayoritariamente votó rechazo, y eso se demuestra en el resultado electoral. Esto habría sido imposible. El que piense que esto es un triunfo de la derecha, o como dijo, por ejemplo, el presidente Petro, que había resucitado a Pinochet, está brutalmente equivocado. Claro, sí, llamó mucho esa expresión, que por lo más nunca se arrepintió, porque creo que después la reivindicó. Ahora, Insistió. así es, insistió, sí, eso es lo que llamó más la atención. Ahora, bueno, esta nueva etapa, no se sabe todavía exactamente cómo se va a hacer esta nueva constitución, ¿no? Entiendo que todavía están las discusiones en curso, ¿no? Sí, y están las discusiones porque el peor de los mundos para las discusiones. No se sabe sobre qué discutir. Fue tal el desprestigio de la convención, y eso en parte también significa el rechazo, pero fue tal el desprestigio de la convención que hoy día las encuestas dicen que la gente no quiere una nueva convención, quiere una nueva constitución, pero no quiere una nueva convención electa, pues considera que, y te lo dicen sotoboche, políticos de todos los sectores te dicen, es muy peligrosa una nueva convención porque se convierte en una especie de seres iluminados que quieren refundar. Entonces, el temor a que se repita el error de la convención en una nueva convención electa es muy grande en las fuerzas políticas. Entonces, aquí es muy raro. Aquí hay un juego, Francisco, bien complejo. Nadie quiere, o muy poca gente en el mundo político, quiere una nueva convención electa o electa de manera parecida a la anterior. Pero nadie quiere ser el que lo diga públicamente. Y entonces la izquierda presiona para que sea la derecha, la que históricamente se opuesta a estas cosas, quiere ser la que lo haga, la derecha no quiere pisar el palito. Entonces empieza a producirse un fenómeno en que además las encuestas día a día dicen que la gente no quiere una nueva convención, que los espectáculos que dio la convención fueron muy grandes. Entonces se produce esta situación rara en que nadie sabe sobre qué está discutiendo. Claro, sí, pues, y eso, el presidente Boric dijo que se había que avanzar rápido en el nuevo procedimiento, pero digamos, el golpe ha sido tan fuerte que como que todavía necesita un poco todas las partes. Y de hecho, no se puede avanzar mientras no se termine de asimilar qué es lo que ha pasado, o sea, se termina de asimilar este asunto. Claro, y hace un par de horas, algunas horas, empieza a definirse prácticamente todo el mundo político diciéndole al gobierno, usted no participe, no se inmiscuya, déjenos a nosotros. Entonces es muy raro, pero aquí hay un baile de máscaras, ¿eh? Hay un baile de máscaras, Francisco, entre el mundo político, que nadie quiere pagar el costo de lo que de eventualmente tener una salida que podría ser considerada no democrática, es decir, una convención designada y no electa, pero muchos lo ven con muy buenos ojos porque lo ven como la única opción real para que haya un texto. El filtro democrático estaría igual, porque se sometería después a un plebiscito, igual que el que pasamos, en que se aceptaría o se rechazaría el texto. Pero en una convención electa hay serias dudas en prácticamente todos los sectores. Y el gobierno está muy mal, o sea, la popularidad del presidente Boric cayó 5 puntos en la última semana, no tiene mayoría en el Parlamento, la campaña del rechazo logró dividir inclusive a los partidos que lo apoyaban, y la democracia cristiana, que sin estar en el gobierno, sí se apoyaba al gobierno en la mayor parte de sus iniciativas parlamentarias o legislativas, hoy día no está por la labor. Hoy día está una parte importante de los diputados y prácticamente todos los senadores, con 2 excepciones, están básicamente en la oposición. Entonces, el escenario es muy complejo para gobernar y para encabezar el proceso legislativo, el proceso constituyente. Entonces, el gobierno está en una serie de dificultades, muy serias. Claro, y ahora ha acudido, ha hecho una especie de renovación parcial del gabinete y ha acudido precisamente a gente de la antigua Concertación, gente de centro izquierda. Y bueno, y frente a eso, ¿qué dice, por ejemplo, el Partido Comunista? ¿Qué dicen los sectores más radicales del lado de Boric? No les gusta nada, y empiezan a aparecer en la agenda pública términos y temas que eran anatemas, que estaban prohibidos. Se empieza a hablar, por ejemplo, de ratificar el TPP-11, esos temas que a ti te gustan tanto, de ratificar el TPP-11. La no ratificación del TPP-11 era una de las plataformas de campaña
del presidente Boric, y fue una crítica de la izquierda brutal. Se negó a aprobarle al presidente Piñera en la ratificación del TPP-11. Te refieres al tratado ese de comercio, ¿no? Te refieres al tratado de comercio transpacífico. Claro, el tratado transpacífico. Claro. Y ahora se empieza a hablar de la necesidad de suscribirlo, con reparos, haciendo notas de resguardo, pero finalmente lo quiere un anatema. Entonces empieza a hablarse de eso. Ayer, por ejemplo, se aprobó un estado de excepción en la zona de la Araucanía. Tú sabes que los estados de excepción que permiten que las fuerzas militares participar del control de la seguridad pública habían sido, la izquierda completa se había opuesto. Piñera había conseguido los votos para que el Senado les mantuviera los estados de excepción, el Parlamento les mantuviera los estados de excepción, pirquineando por muy poca diferencia. Este gobierno dijo que no lo aplicaría jamás, y a los 3 meses tuvo que empezar a aplicarlo porque se le escapó el control del orden público en la macrozona, en la Araucanía. Y lo volvió a aplicarlo, pero con una restricción en términos de decir que era solo que los militares podían controlar los caminos principales, es decir, etcétera, o sea, con muchas restricciones. Era un estado de emergencia, de excepción constitucional bastante acotado. Y sin embargo, lo que se aprobó ayer incluye una cláusula, dice que es para proteger los caminos, pero incluye la cláusula de también cuando haya peligro para la vida de los ciudadanos. O sea, lo deja mucho más abierto. Entonces, claramente, hay un cambio copernicano, como lo definía en la mañana Consuelo Saavedra, una de mis copanelistas en la radio, lo definía como un cambio copernicano en lo que antes parecía rayas infranqueables. Entonces, el mapa está abriéndose completamente, Francisco. Está, en el fondo, hoy día, en lo que era el gobierno de Boric hasta antes del 4 de septiembre, es completamente distinto. ¿Qué es lo que va a ocurrir con las fuerzas al interior de Apruebo Dignidad? Que es la coalición homogénea inicial, la que consiguió el 38% con el que Gabriel Boric pasa a segunda vuelta en la elección presidencial. Acuérdate que le gana el candidato de extrema derecha, José Antonio Kast. Ese bloque no le gusta esta renuncia, que piensan que es una traición al programa, pero, bien lo sabemos, perder el poder es complicado. Hay muchos cargos, hay mucho poder, entonces eso es lo que está definitivamente intentando hacer hoy día el gobierno. Un delicado equilibrio entre no renunciar a sus principios de fondo y hacer renuncias estratégicas, por llamarlas de alguna manera. Claro. Además continúan al lado suyo Camila Vallejo, que todos estos personajes efectivamente siguen todavía en el poder. Ahora, claro, Camila Vallejo es un personaje interesante para mirar. Ella es una mujer joven y que no es es militante del Partido Comunista desde su adolescencia, pero no tiene necesariamente el mismo perfil que uno imaginaría respecto de un comunista tradicional. Aquí, y además el comunismo tiene un cierto grado de división interna también. Entonces, hay que ponerle un punto suspensivo, pero finalmente ella es comunista y ya ha cometido un par de errores en las últimas semanas que muestran aquello, digamos. Pero ella ha sido claramente hasta ahora la figura política mejor evaluada del gobierno, pese a ser comunista. Claro, claro. Bueno, y veo que por otro lado hay manifestaciones, hay estudiantes que están protestando. ¿Cómo ves tú el escenario de la calle frente a esta situación política? Esa va a ser el test de fuerza más clave. Ya se manifestó en el 11 de septiembre, pero probablemente donde esté lo más duro sea el 18 de octubre, es decir, en prácticamente un mes más, cuando se celebra un aniversario más de la revuelta de octubre. Y ahí es donde probablemente el gobierno va a tener serias dificultades. El gobierno le está costando controlar el orden público, tiene de nuevo este doble discurso de que hay que privilegiar el diálogo, que la manifestación es un derecho, pero finalmente se le descontrola. Lo que sí está claro, Francisco, es que las manifestaciones son de bastante poca gente, 500, 1000, 2000 personas, nunca más que eso, y muy violentas, y muy difíciles de controlar. El tema práctico es que por ahora se ha mantenido ha habido saqueos, pero bastante controlado. Si hay una cosa más masiva, habría que ver cuál es la vocación del gobierno por de verdad asumir que tiene que aplicar el orden público, y ahí es donde probablemente va a estar, Francisco, la gran pregunta. La gran pregunta va a ser ¿qué hacemos con el Partido Comunista cuando haya que reprimir y cuando haya acusaciones de que los carabineros violan los derechos humanos de quienes están protestando?
Ahí tenemos un problema y ese probablemente va a ser el gran tour de fuerza que tenga el gobierno del presidente Boric. Y además también está el tema de la inflación, el tema económico, que obviamente No, eso va a alimentar, también puede alimentar el descontento, ¿no? No, sí es la tormenta perfecta. O sea, piensa tú un país que, yo no sé si te he contado esta anécdota, a mí, a mis alumnos en la universidad, hasta hace un par de años, cuando les explicaba el concepto de inflación, lo entendían en función de una definición, ¿ah? A nivel, el aumento constante y sostenido del nivel de precio de la economía, pero no lo palpaban, porque no entendían que las cosas subían de precio, porque era un país que se había acostumbrado a vivir sin inflación. Hoy día es muy complicado. Hoy día, además, Chile es un país que tiene una economía, no nos metamos en Honduras, pero tiene una economía fuertemente indexada. Está muy indexada en la mayor parte de los créditos en Chile se contratan en una moneda bien particular, que es la unidad de fomento, que es un valor referencial que se reajusta diariamente por el valor de la inflación del mes anterior. Entonces, cuando tú contratas un crédito, no lo contratas en pesos, sino que lo contratas en UF más una tasa. Es decir, es un crédito que está protegido de la inflación y el interés que tú pagas es por sobre la inflación. ¿Y cuál es el problema? Que hay gente que su dividendo, el crédito que pagaba por su casa, le ha subido desde el 18 de octubre en adelante, le ha subido 20%. Y sus ingresos no solo no han subido, probablemente han bajado. Entonces, hay un minuto muy complicado, el gobierno tiene serias dificultades para manejarlo y vamos a ver cómo lo hace. Efectivamente, el gran problema que tiene hoy día el gobierno es justamente el que tú planteas. Esta duda respecto de cómo conciliar, hacer un programa, alzas de impuestos, modificaciones previsionales, con un mercado del trabajo que se está complicando y sobre todo con la inflación, que era algo a lo que los chilenos y probablemente en Perú también algo pasado al respecto, nos habíamos olvidado, no existía. Nadie pensaba en la inflación como una variable. Una amiga mía economista me contaba que en trabajos de tesis doctorales le costaba que los alumnos entendieran que tenían que incluir el concepto de inflación para corregir resultados. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos. Ahí tienen un buen hombre que es Mario Marcel, pero tiene un gran desafío. De acuerdo. Como tú dices, tormenta perfecta, ¿no? En fin, vamos a ver cómo se desenvuelve Boric en esta situación bien compleja, ¿no? Boric tiene una gran oportunidad, Francisco, y que es convertirse en un presidente moderado y en quien encabece un proyecto de nueva constitución que se llama la Constitución de Boric y que si esta vez ponga de acuerdo todo el mundo y sea aprobada por un 60%. ¿Lo van a dejar sus aliados hacerlo? Es la pregunta que uno se formula. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, Nicolás. Pues nada, estaremos atentos a lo que pase ahí en Chile. Cuando tú quieras, como sabes, estamos en contacto. Ok, muchas gracias, Nicolás. Ya estamos en contacto. Gracias, Francisco. Listo. Nos vemos. Buenas noches. Un abrazo. Chao. Gracias, adiós.